caso clínico en el cual los signos y síntomas tienen que estar acorde con los fármacos que ustedes van a prescribir en ese caso clínico. Ejemplo, un paciente que es llamado al servicio militar y justamente se declara una guerra entre Irak y Afganistán, qué sé yo, ¿no? Entonces van ellos, ¿ya? Y uno de estos personajes, de estos conscriptos, recibe una herida, ¿ya? A nivel del muslo, ¿ya? Y lo único que ellos llevan es un fármaco útil para estos dolores intensos, ¿ya? Entonces, ahí ustedes tienen que indicar qué es lo que le van a prescribir y por qué. ¿Así? ¿Entendieron? Doctor, Sí, doctor. Bien. doctora, ¿Quién? ¿Quién? yo Pazmiño, ¿hay alguna fecha así como que de caso o no? ¿Cómo fue de caso? O sea, de publicación, un mínimo o un máximo. A ver, no entiendo. Fecha de publicación. Sí, del caso clínico, como que fue publicada en el 2000, pero A ver, usted quiere a ver, los últimos 5 años o... bueno. a ver, no entendiste. Estoy hablando de que ustedes tienen que crear un caso Ah, clínico, ¿ya? De su autoría, de ustedes. Ustedes de todo lo que han visto en la teoría, en la exposición que dieron sus compañeros, más lo que vamos a ver ahora, ustedes crean ese caso clínico y de acuerdo a lo que ustedes crean ese caso, son los fármacos que ustedes van a poner y tienen que justificar por qué le voy a dar este fármaco. Dime, Sánchez. Doctor, ya, usted menciona que tenemos que hacer un caso clínico y que tenemos que poner prácticamente, digamos, si un paciente tiene una intoxicación, tenemos que poner el tratamiento, un ejemplo. Claro, ya un ejemplo, ya. Y tienes que justificar por qué, ¿ya? ¿Por qué le voy a dar ese tratamiento para Claro, la ya. intoxicación? Y si tú me pones, ya, que este paciente tiene esto, y solamente pones un caso clínico muy escueto, que paciente esto, aquí tiene esto y esto, ya le voy a dar esto. No, tiene que ser un caso clínico que llame la atención, ¿ya? No cualquier Sí. caso clínico. Ustedes mismos crean el caso de lo que ustedes han visto en la teoría de la exposición, más lo que vamos a ver ahora. ¿Sí? Ahora sí quedó claro para comenzar y no perder más tiempo porque es dentro de la clase. Doctor, disculpe que le interrumpa. La semana pasada nosotros estábamos haciendo un caso en clases, pero nunca lo terminamos de resolver totalmente. ¿Cuál? Era el caso de que tenía seguimiento, también tenía segundo control, emergencia. Ya, sí, ese era el de los que eran antipsicóticos. ¿Y Sí. qué tiene que ver ese ahora acá? ¿Qué pasó con ese? Ah, no, solo era para decirle que no habíamos terminado de resolverlo, nada más, doctor. Pero ese era, a ver, no es que no habíamos terminado. Ustedes lo terminaron porque era una tarea. Sí, Lo esto que Sí, lo que no terminamos es de completar las explicaciones y todo eso. Ya listo. Ya después vamos a ver eso. Ya vamos. Fármacos opioides. No quiero dañar ahí. Fármacos opioides. Estoy aquí, uno de los temas también interesantes. ¿Ya? En cada uno de estos temas siempre vamos a poner personajes característicos y típicos que ustedes tienen que haber visto. Siempre clasificación. Clasificación para podernos nosotros ordenar en cuanto a los fármacos, cuáles son los fármacos potentes, puros, o parciales o antagonistas, todo eso. Agonistas puros. ¿Qué significa esta letrita? ¿Y el qué? No escuché. Joana. Escucho nomás como un sonido de Doctor, fondo. disculpe, ¿qué preguntó? Es que se me fue internet. Bueno, ¿qué significa esto? Ah, receptor MU. Este es el receptor Mu,
que está aquí, esto ya nosotros lo vimos en una clase anterior, en el primer parcial, del tema de gastrointestinal, ¿ya? Donde estamos hablando de unos fármacos que actuaban a nivel de los receptores mu, cor y mor, cur y dor, ¿ya? O sea, entonces, dentro de los agonistas puros, tenemos a los naturales, semisintéticos y sintéticos. De los naturales, tenemos el fármaco prototipo de estos, que es uno de los más potentes, la morfina, muy utilizado para esos dolores severos, intensos, ¿ya? Y también utilizado en las guerras, ¿ya? Ustedes tienen que haber visto en esas series de televisión o esas películas de guerra, una de esas, como creo que era el Salvando al Soldado Ryan, utilizan bastante este fármaco, ¿ya? Codeína, fármaco también muy conocido por ustedes, codeína, que se lo utiliza ¿para qué? Para la tos no productiva. Para la tos, ¿ya? Para la tos y el dolor, ¿ya? Tos y dolor, ¿ya? Y si es para la tos, ¿qué tipo de tos? La no productiva. Exacta, la no productiva, ¿ya? Y si yo voy a dar esta codeína, tanto para la tos como para el dolor, ¿cuál sería la dosis? En tos, ¿qué dosis sería en tos? ¿Dosis baja o dosis alta? Dosis bajas. Dosis bajas y en el dolor, dosis altas, ¿ok? Entonces miren que este fármaco codeína es muy utilizado también en nuestro medio para la tos, ¿ya? Lo mismo el dextrometorfano, también para la tos, ¿ya? Entonces miren cómo tienen esta doble acción estos fármacos. A dosis altas tienen una acción analgésica, ¿ya? Semisintético, oxicodona, fármaco también muy conocido. ¿Sí se acuerdan de este fármaco? De una serie de televisión. ¿Ah? ¿Cuál sería ese? Ya se olvidaron. La serie del Dr. House, ¿ya? Un médico que utiliza bastante este fármaco, ¿ya? Y que a la larga, el uso crónico de estos fármacos, ¿qué me van a producir? Dependencia. Dependencia, ¿ya? Y a la larga también me van a producir tolerancia, ¿ya? Y a la larga también me van a producir, ¿qué más? Síndrome de abstinencia, ¿ya? Miren todo lo que me pueden producir la mayoría de estos fármacos, ¿ok? Ya. Tramadol también es otro fármaco muy conocido por ustedes para el dolor, pero lo malo de este fármaco que hay mucha hipersensibilidad, ¿ya? Y también me puede provocar hipotensión, ¿ya? ¿Qué más? De los sintéticos, metadona, fentanilo, meperidina, loperamida, fármaco muy conocido. ¿Se acuerdan de este de aquí? ¿Para qué era la loperamida? Era un antidiarreico. Un antidiarreico, ¿ya? Lo mismo el fentanilo, ¿ya? Que es un fármaco muy potente, que se lo utiliza también para el dolor, ¿ya? ¿Qué más? Agonistas parciales, ¿ya? Sintéticos, como la buprenorfina, que es análogo de quién? De la De la morfina. morfina. De la morfina, ¿ya? Agonistas y antagonistas que actúan tanto en los receptores mu, en los receptores kappa, de tipo sintético como la nalbufina y la pentazocina, ¿ya? Y el último, antagonista sintético como la naloxona, ¿ya? Fármaco utilizado para esos casos de De intoxicación. De opioides. Ajá. ¿ya? De intoxicación por opioides, ¿ya? Entonces, de manera resumida y general, indicaciones de los opioides como analgésicos centrales. Dolores leves, tramadol, propoxifeno, codeína, hidrocodona, ¿sí? Y para dolores ya más intensos, dolores ya graves que el paciente no soporta y que no
no han podido ser controlados por los diferentes fármacos analgésicos, incluidos los AINES, ¿ya? Entonces ahí sí tenemos que utilizar, miren, morfina, fentanilo, ¿ya? Hidromorfona, metadona, buprenorfina, y en otras indicaciones de estos fármacos que ya lo dijimos, para la tos, codeína, dextrometorfano, y para la diarrea, la loperamida, que tiene una acción de tipo local, ¿ya? Sus interacciones, si yo los combino con IMAO, estos me pueden aumentar el riesgo de síndrome serotoninérgico. Me pueden disminuir los efectos de este fármaco con los inductores de la citocromo P450, como la rifampicina, que es fármaco utilizado para tratamiento de ¿qué? Tuberculosis. Tuberculosis, ritonavir, un antirretroviral para el VIH, ketoconazol, fluconazol, itraconazol, que son antimicóticos, antifúngicos, ¿ya? Y puede verse aumentada la acción de los opioides si yo los combino con benzodiazepina. Peor si lo combino con alcohol. ¿Qué acción tiene el alcohol en el individuo? Acción depresora. Una acción depresora del sistema nervioso central, ¿ya? Con fármacos antihipertensivos, con fármacos antimuscarínicos, con los bloqueantes neuromusculares y otros opioides que si yo los combino, estos mismos se pueden antagonizar, ¿sí? Como estamos aquí haciendo. Efectos adversos. El efecto adverso que más me llama la atención es la depresión respiratoria, ¿ya? Y ya con el efecto crónico, tolerancia, dependencia y síndrome de abstinencia, ¿ya? Puede haber incluso alucinaciones, prurito, reacciones alérgicas si es un paciente que tiene hipersensibilidad a los fármacos, ¿ya? Y en embarazadas, tener mucho cuidado, ¿ya? Si de por sí ya este fármaco tiene tendencia a hacer depresión respiratoria, entonces ya imagínense lo que le puede pasar al producto, ¿ok? Entonces, en sí, lo que me pueden provocar todos estos fármacos con la clasificación, sus indicaciones de manera general, las interacciones y los efectos adversos en general, ¿ya? Ahora sí vamos aquí específicamente a los agonistas puros. Morfina, que es el fármaco prototipo de este grupo, el más potente de todos, ¿ya? De ahí tenemos la codeína, no podemos darlo en menores de 12 años. ¿Por qué motivo no lo puedo dar en menores de 12 años? ¿Ah? Doctor, porque pueden presentar un alto riesgo a una intoxicación por morfina. Sí, por ahí va la cosa. Es como son Digamos, son niños. metabolizadores que son demasiado rápidos. Eso, ya. Y por ende, si ya dijimos que uno de los efectos adversos son la depresión respiratoria, entonces son rangos de edades en que el niño puede muy rápidamente hacer una depresión respiratoria. Entonces, tener mucho cuidado, ¿ya? Lo mismo el dextrometorfano, ¿ya? No utilizarlo con jugo de pomelo o naranja. ¿Por qué? ¿Qué pasaría ahí? Porque va a llevar una acumulación del fármaco. Claro, por su parte metabólica, ya que estos jugos me pueden interferir en lo que es el metabolismo y pueden hacer de que este fármaco se acumule, ¿ya? De los semisintéticos, oxicodona, un fármaco muy utilizado, ¿ya? Y que actualmente creo que ya lo están tratando de, ¿cómo es? De que solamente se lo venda con receta médica, pero ¿cómo es? Con recetas especiales, ¿ya? Porque son fármacos que se los vende así nomás, ¿ya? Y son fármacos que me van a producir dependencia, ¿ya? Más que todo, tolerancia. ¿Qué es eso de tolerancia? La resistencia que va a presentar como que el organismo ante estos fármacos. Que cuando yo estoy dando estos fármacos, llega un momento en que los receptores ya no funcionan tan bien
y necesito aumentar la dosis para poder tener el efecto. Entonces, el paciente se hace ya tolerante al fármaco, necesito más dosificación, pero ese aumento de dosificación ya me puede llevar a ¿qué? Dependencia. A la intoxicación, ¿ya? Sobre También a la dependencia, ¿ya? ¿Ok? Estos fármacos yo los puedo combinar con AINES y con antidepresivos, ¿ya? En embarazadas, lo mismo, no puedo darlo, tener cuidado con estos fármacos. ¿En quiénes yo voy a dar? Ejemplo, para dolores moderados, tramadol o codeína, ¿ya? Para dolores postoperatorios, tramadol generalmente se da. Morfina como que sí y no, siempre y cuando sea un dolor postoperatorio de tipo oncológico, ¿ya? Para dolor cólico me hablan de que también puedo utilizar morfina, pero es un fármaco muy potente, ¿ya? Entonces puedo utilizar mejor otro fármaco que no sea la morfina y solamente dejarlo para casos de dolores graves, ¿ya? Se habla también que la morfina me puede ser útil en el edema agudo de pulmón. También me dicen de que la morfina también puede ser útil en el infarto agudo del miocardio. Pero yo hago la pregunta a ustedes. Ejemplo, María Aguirre, si tú estás tú estás en tu consultorio, ¿ya? Y no, bueno, tú estás en la emergencia, ¿ya? Y te llega un paciente con edema agudo de pulmón, obviamente, y si tiene un edema agudo de pulmón es muy probable que también haya tenido un infarto agudo del miocardio y este edema haya sido complicación del infarto. Entonces, como tú has leído, ya has estudiado más las clases y todo eso, entonces se te quedó eso de que, no, el doctor me enseñó que puedo utilizar morfina. Entonces vas y pides a los demás, dice, tráigame morfina. Entonces todos te quedan ahí mirando como que dice, morfina. ¿Será que tú puedes tratar estos pacientes con morfina? No, Ya, ¿por qué no? o sea, porque principalmente el edema agudo de pulmón se trataría con furosemida y el infarto agudo de miocardio con la nitroglicerina. Exacto. ¿Ya? Siempre edema agudo de pulmón, furosemida. Infarto agudo del miocardio, obviamente lo podemos utilizar con nitroglicerina para tratar ese dolor anginoso como vasodilatador, con beta bloqueantes, ¿ya? Con antiarrítmicos en caso de que este mismo infarto del miocardio me haya producido una arritmia, entonces antiarrítmicos, ¿ya? Y si yo doy un antiarrítmico que me trate este problema del infarto del miocardio que me produjo la arritmia y le doy un fármaco y no me doy cuenta que este paciente ya me está haciendo depósitos de yodo, ¿ya? ¿Qué fármaco sería ese? Eso ustedes ya lo vieron. Amiodarona, ¿ya? Yodo, ¿ya? Amiodarona como antiarrítmico, ¿ok? Ya dijimos, para la tos podemos dar codeína, dextrometorfano, pero siempre y cuando sea una tos no productiva, una tos irritativa, pero no menores de 12 años. Y obviamente morfina, aquí sí, morfina en dolor oncológico, en cualquier tipo de dolor oncológico, ¿ya? Más que todo en esos pacientes que tienen CA de próstata, ¿ya? Y que haya hecho ya metástasis ósea. Por ejemplo, aquí, metástasis ósea, ¿sí? Entonces, ahí sí, morfina está indicado en este dolor oncológico por metástasis ósea. ¿Ok? De los efectos adversos propios de estos fármacos de los opioides, náuseas, vómito, estreñimiento, estados confusionales, retención urinaria, sequedad de boca, diaforesis, alucinaciones, puede haber algún grado de hipertensión intracraneal, miosis, ¿ya? Depresión respiratoria, ¿ya? Y ya de uso crónico, tolerancia, dependencia y síndrome de abstinencia. Esto de aquí de miosis es muy característico, ¿ya? Cuando hay
¿Qué tipo de intoxicación? Si yo ya tengo miosis, es muy probable que este paciente ya me esté haciendo una intoxicación por los opioides. ¿Ok? Contraindicado, obviamente. Si estos fármacos me producen depresión respiratoria, voy a tener mucho cuidado en aquellos pacientes que sufren de EPOC, de asma, ¿ya? Y en aquellos casos de anafilaxia que tengan cianosis e hipersensibilidad, ¿ya? Y en aquellos casos de tos productiva, ¿ya? En una tos productiva no voy a dar este tipo de fármacos. ¿Por qué? ¿Ah? ¿Por qué no voy a dar uno de estos fármacos en pacientes que tengan tos productiva? O sea, no hay que administrar un antitusígeno. La tos es un mecanismo de defensa, ¿ya? Entonces, ¿para qué yo le voy a quitar la tos a este paciente? ¿Ya? Y si yo le voy a dar codeína en el paciente que tiene tos productiva, entonces estoy cortando el mecanismo de la tos, el reflejo de la tos, y estoy haciendo que esa flema se acumule, ¿ya? Como ya dijimos, no con benzodiazepinas, no interrelacionar con alcohol, ¿ya? Porque estos me pueden aumentar la acción del fármaco, depositar y hacer que este fármaco actúe mucho más, de manera más potente. Agonistas puros, metadona, fentanilo, meperidina son los más potentes, ¿ya? Los acá también propoxifeno y loperamida tienen menos potencia, más que todo la loperamida que tiene una acción local o un efecto local a nivel de ¿dónde? Disminuyendo ¿qué cosa? Los movimientos, peristaltismo. los movimientos peristálticos, ¿ya? Efectos adversos, los mismos como los que habíamos visto anteriormente, pero a esto se le agrega que la loperamida y la metadona pueden tener un efecto arritmogénico, ¿ya? Entonces, tener cuidado con este efecto arritmogénico o puede incluso hasta haber una torsada de Pont, ¿ya? Lo puedo combinar con antidepresivos, las mismas contraindicaciones, ¿ya? Que los otros fármacos, ¿ya? Puedo incluso utilizar estos de aquí que también tienen acción muy potente para dolores oncológicos, metadona, fentanilo, meperidina, los puedo utilizar para dolor oncológico. Lo mismo para todos tipos de dolores de tipo intenso, ¿ya? También para esos dolores postoperatorios, ¿ya? E incluso se puede utilizar como analgesia en anestesia, más que todo el fentanilo, ¿ya? Uno de los derivados también del fentanilo es el remifentanilo, que se lo utiliza esto para la analgesia en anestesia. Pero ¿qué es lo malo de estos fármacos? Como son muy potentes, ¿ya? También me pueden provocar depresión respiratoria, ¿ya? Entonces, bastante cuidado. Tetropropoxifeno para dolores moderados, ¿ya? Y ya obviamente ya habíamos indicado loperamida para esos síntomas de diarrea, ¿ya? Lo mismo en embarazadas, tener cuidado, ¿ya? Y aquí ya vienen los agonistas parciales de tipo sintético como la buprenorfina y los antagonistas de tipo sintético como la nalbufina, ¿ya? Los puedo combinar con AINES y antidepresivos, ¿ya? Para dolores moderados e intensos, también para dolor postoperatorio, ¿ya? Para todo tipo de dolor también lo puedo utilizar estos fármacos, ya pueden ser esos cólicos renales, ¿ya? Y también la nalbufina se lo puede utilizar como suplemento de los anestésicos, ¿ya? Y también para dolores oncológicos, ¿ya? Aunque no son tan potentes estos fármacos, ¿ya? Pero también se los puede utilizar para dolores oncológicos, ¿ya? ¿Qué más? Las contraindicaciones son igual a todos, ¿ya? Lo mismo a no interaccionarlas, ¿ya? Y esto de acá,
endorfinas, que tienen mucho que ver con quién, con lo que estamos viendo con los fármacos opioides, ¿ya? Las endorfinas, miren, una de las funciones principales de las endorfinas es esta. Reducen la sensación de dolor, ¿ya? Entonces, estos fármacos también, estos fármacos son útiles, ¿ya? Los opioides, sabiendo que nosotros, nuestro mismo cuerpo, produce estas enzimas naturales, ¿ya? Para disminuir también lo que es esto del dolor, ¿ya? Y en cuanto a intoxicaciones, ya sabemos que la intoxicación por opioide, ya sea por morfina, tramadol, navolfina, cualquiera, me va a producir ¿qué cosa? Disminución de la frecuencia cardíaca, depresión respiratoria, ¿ya? Puede haber hipotermia, y lo característico, miosis, ¿ya? Disminución de los ruidos abdominales, ¿ya? Disminución de la temperatura. ¿Qué vamos a dar? Naloxona, ¿ya? ¿Qué hace la naloxona con los fármacos opioides? ¿Cuál sería la razón por la cual nosotros damos la naloxona? O sea, que cuando o sea, Está mal tu audio, Pazmiño. Doctor, ¿me puede escuchar? Ahí sí. Ya. Decía que la naloxona, o sea, como es un antagonista, va a ocupar los receptores de estos opioides, o sea, los va a bloquear. Y es así como se va a reducir el efecto de los opioides. Eso. La naloxona, ¿qué es lo que hace? Desplaza, ¿ya?, a los fármacos que me están produciendo la intoxicación, ¿ya? Pero esta misma naloxona, al desplazar estos fármacos de los receptores, ¿qué va a producir? O sea, síntomas de abstinencia. También, exacto. ¿Ya? Si de por sí el fármaco, la naloxona, que es un fármaco muy bueno, tiene una buena biodisponibilidad y no tiene muchos efectos adversos, es muy útil para las intoxicaciones por opioides. Pero asimismo, como es muy útil para la intoxicación por los opioides, la naloxona de por sí ya me va a producir síndrome de abstinencia. ¿Sí? Listo. Entonces, si tengo una sobredosis de opioides, obviamente, me han dicho, ya que el paciente estuvo tomando, qué sé yo, tramadol, dosis alta, qué sé yo, allá entonces voy a empezar, entonces este paciente sí tiene una intoxicación por opioides, entonces voy a darle naloxona, ¿ya? Observo al paciente y veo que me está mejorando. Pero si yo le doy naloxona y veo que el paciente no me está mejorando, a pesar de estarle administrando el fármaco, le estoy dando 2 miligramos, 4 miligramos, 10, e incluso hasta 15 miligramos, pero sigue con su intoxicación, este paciente no me sale. Entonces, ¿qué tengo que hacer ahí? Ver si es otro tipo de intoxicación. Exacto, replantear el criterio por el cual ingresó, ¿ya? Y ver qué tipo de intoxicación es. Entonces yo me pongo ya a pensar, no, pues a ver, si estuvo tomando benzodiazepinas, entonces, ¿qué le voy a dar a este paciente para sacarlo de su intoxicación? Flumacenilo, ¿ya? Y si este paciente no me sale, a pesar de darle flumacenilo, y sigue con los síntomas, el paciente no me sale de su intoxicación, ¿ya? Pero siento que tiene un olor característico este paciente, aparte de que me dijeron de que lo trajeron desde por allá, más allá de Quevedo, una zona de una plantación. Entonces, ¿en qué voy a pensar ahí? Órganos fosforados. Por órganos fosforados. ¿Y qué voy a dar ahí? Atropina. Atropina. ¿Ya? Pero a pesar de eso, a darle atropina, el paciente no me sale. Ya, este doctor sí que ya molesta, me manda a decir, ¿no? Entonces, pero no me sale este paciente dándole atropina. Entonces por ahí me dijeron, no, doctor, por ahí ahorita me llamaron, me dijeron que mi hermano ha estado tomando atropina. Entonces, y si estaba tomando atropina, ¿qué fármaco le voy a dar para sacarlo de su intoxicación por atropina? Isostigmina.
isostigmina, ¿ya? Entonces miren cómo uno puede relacionar todo esto, sacar a un paciente de su intoxicación. Obviamente por alcohol ya sabemos todo que podemos hacer, dextrosa, con tiamina, complejo B, todo eso, ¿ya? Entonces eso en cuanto a esto de los opioides, ¿ya? Preguntas. Doctor, cuando se crea dependencia, digamos en el caso de la naloxona, cuando se administra por sobredosis de los opioides, al momento de reemplazar, o sea, como que de bloquear estos receptores de opioides, o sea, digamos, los receptores sufren un cambio que es como que se vuelven más sensibles y van a querer como que como que genera ahí los síntomas, pero es como que van a llamar más a los opioides y como la naloxona no mucho. Necesitan del opioide ellos, porque ellos ya están dependientes de eso. Entonces, al no recibir el opioide, ellos de manera inmediata, ¿qué es lo que hacen? Su síndrome de abstinencia, ¿con cómo? Cefalea, temblor, un estado de desesperación, ansiedad, ¿ya? Incluso les disminuye están pálidos, ¿ya? Entonces, es una reacción por la falta del fármaco. Entonces, la naloxona va a disminuir esos síntomas, ¿ya? Ya sea por los opioides, por la intoxicación y por el síndrome, lo va a disminuir poco a poco, ¿ya? Y como es un fármaco con una vida media muy corta, ¿ya? Entonces tengo que yo administrarlo de manera continua. Si ya tengo un paciente que tiene un estado de ansiedad, ¿qué tengo que hacerle? La naloxona no me quita la ansiedad. ¿Qué tengo que agregarle ahí? Ansiolítico. Un ansiolítico. ¿Se acuerdan que les decía que yo podía combinarlo con fármacos, ¿cómo es? Con AINES, o lo puedo, ¿cómo es? Combinar con antidepresivos. ¿Sí ven? Ya, entonces déjenme presentarles algo. ¿Dónde estaba aquí? Creo. Get ClickUp's unlimited plan 15% off for life. Tell them why, Monica. Oh, well, right now. Los anestésicos. Déjenme ver. Naloxona. Ya les voy a compartir algo. Aquí. La naloxona salva vidas. No hay tiempo que perder. Cada vez más personas mueren por sobredosis de heroína, fentanilo y medicamentos de receta médica para el dolor como la oxicodona y la hidrocodona. Todos estos son ejemplos de opioides. Los opioides son medicamentos derivados de la planta de amapola o hechos en laboratorios. Se usan para el tratamiento del dolor, tos y diarrea. Pero los opioides también pueden ser adictivos e incluso mortales. La cantidad de muertes por sobredosis de opioides ha aumentado más del 400% desde comienzo de siglo, alcanzando miles de personas anualmente. Pero muchas de estas muertes pueden ser prevenidas con un tratamiento que salva vidas, la naloxona. Cuando la naloxona se administra de inmediato, puede actuar en cuestión de minutos para revertir una sobredosis. La naloxona es segura, tiene pocos efectos secundarios y algunas presentaciones pueden ser aplicadas por amigos o familiares.
¿Cuándo se usa la naloxona? Usted puede salvar una vida. Primero, reconozca los signos de una sobredosis. Cuerpo flojo, rostro pálido, húmedo y frío, uñas o labios azulados, vómitos o gorjeos, no poder hablar o no poder despertarse, respiración y latidos del corazón lentos. Si usted ve a alguien con estos síntomas, llame al 911 si está en Estados Unidos o contacte al servicio de emergencia inmediatamente. ¿Cómo se administra la naloxona? Algunas preparaciones vienen en forma de spray nasal y se aplican colocando a la persona boca arriba. Otras presentaciones vienen en un dispositivo autoinyectable que se aplica en el muslo. A veces se necesita más de una dosis. También es necesario monitorear la respiración de la persona. Si la persona deja de respirar, considere dar respiración boca a boca y resucitación cardiopulmonar si es que usted está capacitado para hacerlo hasta que llegue el servicio de emergencia. ¿Cómo funciona la naloxona? La naloxona es un antagonista de opioides, es decir, bloquea los receptores que son activados por los opioides. La naloxona es atraída por los receptores tan fuertemente que acaba con los opioides. Cuando los opioides se pegan a los receptores, cambian la actividad celular. Los receptores de opioides se encuentran en células nerviosas a través de todo el cuerpo. En el cerebro, los opioides producen un efecto de bienestar y sueño. En el tronco encefálico, los opioides relajan la respiración y alivian la tos. En la médula espinal y nervios periféricos, los opioides disminuyen las señales de dolor. En el tracto gastrointestinal, los opioides producen estreñimiento. Estos efectos de los opioides pueden producir beneficios. El cuerpo produce sus propios opioides llamados endorfinas, que ayudan a calmar al cuerpo cuando está estresado. Las endorfinas ayudan a producir la euforia de los corredores, que ayuda a quienes corren maratones a sobrellevar esas carreras agotadoras. Pero los medicamentos opioides, como los medicamentos por receta para el dolor o la heroína, tienen efectos mucho más fuertes y son más peligrosos. Con el paso del tiempo, el uso frecuente de opioides hace que el cuerpo dependa de ellos. Cuando se dejan de tomar, el cuerpo reacciona con síntomas de abstinencia como dolor de cabeza, palpitaciones, sudor excesivo, vómitos, diarrea y temblores. Para muchas personas, estos síntomas son intolerables. Al transcurrir el tiempo, los receptores de opioides se vuelven menos sensibles y el cuerpo comienza a desarrollar tolerancia a la droga. El cuerpo necesita más cantidad para producir el mismo efecto, lo que hace más posible una sobredosis. Las sobredosis son peligrosas, sobre todo por sus efectos en el tronco encefálico, donde hacen más lenta la respiración, tanto que puede detenerse, causando la muerte. La naloxona quita los opioides de los receptores en todo el cuerpo. En el tronco encefálico, la naloxona puede restablecer la respiración y salvar la vida. Pero aun si la naloxona funciona, todavía hay opioides flotando por el cuerpo. Es por eso que es importante buscar ayuda médica de inmediato. La naloxona funciona por 30 a 90 minutos hasta que los opioides vuelven a los receptores. La naloxona puede producir síntomas de abstinencia porque quita los opioides de los receptores muy rápidamente. De todas formas, la naloxona es segura y en general no produce efectos secundarios. La naloxona salva vidas. Desde 1996 a 2014, personas que no han sido entrenadas médicamente han revertido por lo menos 26.500 sobredosis en los Estados Unidos. A pesar de que la naloxona es un tratamiento que potencialmente salva vidas, se debe hacer más para resolver la epidemia de sobredosis de opioides. Los Institutos Nacionales de la Salud de los Estados Unidos lanzaron la iniciativa HEAL en 2018, la que expande la investigación médica de sus institutos y centros para acelerar soluciones científicas a la crisis nacional de opioides.
Las investigaciones ya están en marcha para mejorar tratamientos para el uso inapropiado y la adicción de opioides, y para mejorar las opciones de tratamiento para el dolor. El Instituto Nacional sobre el Abuso de Drogas, NIDA, por sus siglas en inglés, es el instituto que lidera la investigación sobre el uso inapropiado y la adicción de opioides, y su apoyo ha contribuido al desarrollo de la naloxona en forma de spray, que es más fácil de usar. Para más información, visite el sitio web de NIDA en drugabuse.gov/ES/en-español. También puede visitar medlineplus.gov/español para encontrar información general sobre opioides. ¿Listo? ¿Qué les pareció? Muy interesante. Interesante. Sí. Listo. Entonces ahora sí, tienen casi lo mismo que el grupo de ayer, 1:10 para enviar la tarea. Doctor, Dígame. una pregunta. ¿El caso lo podemos hacer por intoxicación por opioides? Cualquier tipo de situación, puede ser intoxicación, puede ser por diarrea, cualquier tipo de situación, o puede ser un caso clínico en el cual, qué sé yo, le están dando opioides y tenga efectos adversos a los opioides, y entonces deciden quitar el opioide y darle otro fármaco para, qué sé yo, para las diarreas, cosas así. ¿Ya? Entonces, es de acuerdo a lo que ustedes vieron en la teoría con lo de ahora. Entonces, ustedes bosquejan su caso clínico, ¿ya? Porque si les digo, busquen un caso clínico, eso es rapidito. Entonces, ustedes mismos bosquejar un caso clínico. Grupo de ayer, eso sí les dije, caso clínico, buscar por internet. Pero en cambio, estos son otros grupos. Entonces, ya tienen que, como se dice, no siempre es la misma metódica. Hay que cambiarla. ¿Sí? Sí, doctor. Ya.